Hace un par de años, esta imagen era el símbolo de la contaminación plástica en el mundo, la bolsa. Pero hoy este objeto está cambiando por otro, que se ha convertido en un artículo de absoluta necesidad en todo el planeta. Tras un año y medio de pandemia, seguramente es el médico más conocido de Chile. Es el doctor Sebastián Ugarte. Su día a día es acá en la UCI de la Clínica Indisa, donde encabeza la primera línea del combate de este centro de salud contra el COVID-19. En el día a día de esta unidad de primera línea, ¿cómo es la implementación de cada uno de ustedes, del personal de salud? ¿En qué consiste? Bueno, para entrar a atender a un paciente tenemos que tener ciertas capas de protección de aislamiento. Entonces, aparte de lavarnos las manos, tenemos que usar mascarilla. Esta mascarilla la usamos en todo el establecimiento, pero al entrar a ver directamente a un paciente donde puede haber riesgo de contagio, usamos una mascarilla con mayor nivel de protección. Además, usamos en la cara un escudo plástico facial. Cubrimos todo nuestro cuerpo con una pechera plástica y las manos con unos guantes también. Además estoy viendo las mangueras, dónde están todos los remedios, el alcohol, todo es plástico. Todo, y si vemos para lavarnos las manos en recipientes plásticos se almacenan estos alcohol gel, hay agua para beber para el paciente, hay líquidos de limpieza en envases plásticos, mucho plástico. Cuando ustedes entran a ver un paciente con toda esta implementación plástica, ese plástico que están usando se tiene que desechar, ¿no es cierto? Exactamente. Como esto puede estar contaminado, tenemos unos recipientes, también de plástico, de color amarillo, que señalan que son estos desechos especiales, que pueden estar contaminados. Entonces, estamos una hora con un paciente, por ejemplo, y ya lo desechamos. Todo. O sea, todo. Solo mantenemos la mascarilla de más alto nivel. ¿Y cuántas veces pasa esto en el día? Bueno, o sea, ¿cuántas veces usted saca todo el plástico que tiene y lo...? En un día puede uno cambiarse 20 a 30 veces. Cada una de las personas... Cada uno de los que estamos trabajando acá. ¿Cuántas veces ha multiplicado el uso de plástico en esta unidad? Hemos visto que de las toneladas de plástico que desechábamos cada mes, ha subido 3 a 4 veces. O sea, si eran 15 toneladas, hemos llegado a 47 toneladas como si nada. Esta es la sala de residuos especiales de la Clínica Indisa. Aquí llegan los desechos peligrosos y contaminados, como los implementos que nos muestra el doctor Ugarte. Implementos que han aumentado considerablemente su uso debido a la pandemia. Si antes se desechaban 400 kilos al día, ahora ya son 1.800. Es decir, se ha multiplicado más de 4 veces diarias. Todo este material contaminado es trasladado a una planta de procesamiento para ser esterilizado y enterrado en un relleno sanitario. Nada de esto se puede reciclar. Trajo la pandemia del COVID-19 una nueva amenaza de un uso insostenible de este material en nuestro país y en el mundo entero. En el 2019, Chile exhibía como gran logro la prohibición de las bolsas plásticas de los supermercados y nos preparábamos para terminar con los llamados plásticos de un solo uso, sobre todo en restaurantes y cafeterías. La Asociación de Industriales del Plástico, ASIPLA, daba a conocer su primer gran estudio sobre reciclaje industrial y domiciliario. De las 990.000 toneladas de plásticos que se consumieron en el 2018, solo unas 83.000 toneladas, es decir, un 8,5% fue reciclada. Y ese reciclaje se repartía de la siguiente manera. 69.000 toneladas era plástico de origen industrial y unos 14.000 de origen domiciliario. Es decir, las personas aportábamos con menos del 2% del material para reciclar. Durante la pandemia, no se ha vuelto a hacer una nueva medición. Triciclos, empresa líder en la gestión de puntos limpios de Chile con 29 centros de acopio de materiales, nos entrega una cifra preocupante. Si en el 2019 se recuperaron poco más de 8.000 toneladas de distintos tipos de materiales, durante el 2020 apenas llegaron a la mitad de esa cifra. Nosotros operamos normalmente hasta marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia, y decidimos cerrar nuestros puntos limpios por temor a ser un foco de contagio de COVID debido a la alta cantidad de visitas que llegan a nuestros puntos limpios. Se acordó con nuestros clientes cerrar mientras buscábamos una mejor manera de operar. Estuvimos
sin atender a público durante 2 meses. Así como en los centros de salud, en nuestras casas nos hemos llenado de plástico para protegernos. Por ejemplo, las mascarillas, los escudos faciales, los guantes y muchos de los envases para el alcohol gel y productos de desinfección. El coronavirus también nos trajo la basura COVID, como son las mascarillas plásticas, los guantes plásticos, que lamentablemente muchas veces terminan contaminando nuestros parques, las calles y las playas. Dado que las mascarillas pueden haber estado en contacto con personas que hayan tenido el virus, por seguridad sanitaria estas mascarillas no deben ser incorporadas al reciclaje y deben botarse envueltas en bolsas de basura para evitar cualquier tipo de contagio. Además, es importante priorizar el uso de mascarillas reutilizables de género o otros materiales que podamos lavar, disminuyendo así la basura COVID. En promedio, cada uno de estos objetos se demorarán unos 500 años en biodegradarse. La mala noticia es que hoy los plásticos de la pandemia no se están reciclando. Hoy los plásticos de la pandemia son una grave amenaza para el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como la Ley REP, que plantea que durante esta década pasemos del 2% al 45% de plásticos domiciliarios para reciclaje. Pero en este contexto sanitario, ¿quién realmente se está preocupando de reciclar? Jessica Antinao es recicladora de base, es decir, está en la primera línea del reciclaje. Administra 2 puntos limpios de la Municipalidad de Independencia. Esto es lo que ella ha visto que ha pasado con los plásticos en pandemia. Ellos van a sacarle el reciclaje a los vecinos y ya hay conciencia de que ellos no pueden echar materiales que no van, o sea, mascarillas, guantes, que en la primera etapa de la pandemia como que llegaba mucho, ahora ya eso disminuyó, ya no sale casi mascarilla y han tomado conciencia los vecinos de que reciclar es reciclar bien el material y entregarnos material limpio, el plástico, el cartón, todo ya viene más limpio. Según los datos de la Municipalidad de Independencia, durante este primer trimestre del 2021 se han recuperado 19,22 toneladas de plástico domiciliario, lo que significa un incremento de un 48% respecto al primer trimestre del 2020. Nos preocupamos mucho de tratar de tener un manejo de la mayor cantidad posible de materiales para reciclar, pero también con un foco súper importante que es la minimización, o sea, tratar de educar en un consumo responsable.